Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí terminando la clase de esta semana, la lección de esta semana. Esta es la última clase de la lección 15 y estamos, si se han fijado en la primera y segunda clase, fue sobre el mismo tema, sobre el mismo caso del padre de familia con un hijo endemoniado. Fue lo mismo, pero de ahí ¿por qué el escritor ha repetido tanto? Porque de ahí hemos sacado muchas enseñanzas. En primer lugar, que nunca debemos de olvidar que el demonio está al acecho y que aunque nosotros seamos hijos de Dios, si descuidamos los medios de gracia, podemos caer presas de él. Entonces nosotros es bien importante que no olvidemos los medios de gracia y estar siempre activos en la fe y utilizarlos. Para eso el Señor nos ha dado esos medios para utilizarlos y eso nos va a mantener como vitalizados. Así como el niño o el joven o el adulto que no se alimenta, se debilita. El Hijo de Dios o el cristiano que no se alimenta de su palabra, que no ora, que no está en obediencia, en comunión con el Señor, se desconecta. Al desconectarse del Señor, dice Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, al desconectarse de nuestro Señor, pues es cuando vienen las tentaciones y es fácil caer en ellas. Para mantenernos nosotros firmes en la fe, es necesario ponernos la coraza. ¿Y cuál es la armadura que dice Pablo a los Efesios? La palabra, la oración. Entonces es bien importante, además del conocimiento, la comunión. Porque si solo lee la palabra y tiene conocimiento, pero no tiene comunión con Dios, ¿qué nos da la comunión? La obediencia. La obediencia a Dios, eso nos permite estar pegados a Él, depender de Él, sometidos a Él. La obediencia no es más que eso, sujetarse a Dios, someterse a Él. Y sometidos a Dios, dice la palabra, que el diablo huirá. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Y vamos a empezar con la clase y dice, les voy a leer, el tema se llama herramientas para no fracasar ante el poder del demonio. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son las herramientas, los medios de gracia y la palabra? Dice, cuando todo hubo terminado, y se refiere a la situación con el Padre y el Hijo, y respondiéndose del impacto, los discípulos se preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Se preguntaron entre ellos, ¿por qué nosotros no pudimos? Fue muy importante que los discípulos se plantearan esta pregunta, pero también es relevante para nosotros hoy día plantearnos eso y respondernos con la palabra al respecto. ¿Por qué los discípulos entrenados por el mejor maestro, comisionados e investidos de toda autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios e incluso resucitar a los muertos, no pudieron con un demonio? ¿Cómo se puede recuperar la utilidad y la eficacia cuando un ministerio ha fracasado? Así se sentían los discípulos, que habían fracasado en esa comisión que el Señor les había dado. Y muchos ministerios dice que se convierten en estériles, inútiles e ineficaces. Por la misma razón, porque se alejan de la palabra, aunque prediquen la palabra y lean la palabra ante los demás, pero si no la están poniendo por obra o la están acomodando a su conveniencia, a sus intereses, están desconectados de Dios. Entonces sus ministerios fracasan. Dice, desechar la incredulidad fue lo principal. La incredulidad es la antítesis de la fe, que nos conecta con la fuente inagotable de vida, con el poder sanador y santificador. ¿Por qué nuestras almas no son completamente sanadas? ¿Por qué no es echado fuera cada demonio? ¿Por qué el orgullo, el amor propio, el afecto al mundo, la codicia, la ira y el mal genio no terminan por irse de algunos cristianos? ¿Por qué algunos cristianos no son enteramente entregados a Cristo y siguen viviendo con un pie en el mundo y otro en la iglesia? Hace poco
Hace poco alguien muy querido para mí me compartió un video cortito, por eso me dio risa. Y no sé si era un predicador o un evangelista, un laico, no sé, pero era alguien que tenía un mensaje en YouTube y una persona muy linda me compartió ese video. Y cuando lo escuché, entendí muchas cosas. Y miren, justo es de lo que trata aquí, en este punto, porque la persona esta era un señor ya anciano, decía que contaba una historia para escenificar la situación de algunas personas que se han convertido, que han recibido al Señor, pero aunque van a la iglesia, siguen en el mundo. Y él ponía una historia de un zorro que iba por un camino y luego tenía la incertidumbre de ir por ahí y quería tomar el otro, y luego también tenía incertidumbre de tomar el otro y no se decidía ni por uno ni por el otro, y colocó un pie en un camino y la otra pata, porque era un zorro, en el otro camino, y se estiró lo más que pudo por ambos caminos, pero no logró llegar ni al camino 1 ni al camino 2. Se quedó ahí en el mismo lugar, solo abierto de patas. Y a mí me causó mucha risa ahorita cuando leí aquí esto, porque muchos cristianos están así, abiertos de patas en el mismo lugar donde recibieron al Señor, y no han avanzado porque ni se han ido totalmente al mundo, pero tampoco se han ido a disfrutar las bendiciones del reino. Entonces por eso me dio risa, porque dice que muchos están así, muchos cristianos que se dicen que ni se desprenden del mundo, pero ni tampoco se van de la iglesia, están ahí. Por eso nosotros debemos de aprender todas estas enseñanzas que gracias a Dios nuestra iglesia dispone estos medios para enseñarnos, porque nos hace entender que muchas veces nosotros estamos en esas situaciones que nos plantea aquí el libro, y es bueno saberlas, es bueno porque así nos autoexaminamos. Pablo dijo en una ocasión que nos examináramos a nosotros mismos para que no nos examinara el mundo, y ahora lo entiendo, porque aquí a los discípulos, ¿quién los estaba examinando? El mundo, los fariseos, todos aquellos que deseaban hacerlos caer o agarrarlos en curva a ellos o al Señor. Entonces, así también podemos nosotros caer en esa situación, y es bien importante que conozcamos esto. Otro día les contaré bien a detalle esa historia del zorro. Por ahora vamos a seguir leyendo. Ahí dice, ¿por qué sucede eso? Dice, ¿por qué no creemos realmente con todo nuestro corazón que Jesús puede? Sin embargo, dice, a pesar de esas dudas, Jesús quiere que nosotros estemos dispuestos a rendirnos a Él y dejar nuestra idolatría, ya sea al trabajo, a los amigos, al mundo, a todo lo que nos rodea y nos separa de Él. No creemos realmente en su palabra, porque si creyésemos realmente, estoy leyendo en el libro, si creyésemos realmente en su palabra, dejaríamos todo aquello que nos separa de Dios. Por esa causa, dice, el pecado está en vosotros y los domina, aun cuando estén en la iglesia. Podemos tener el conocimiento, importantes cargos, amplia experiencia ministerial, pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, al final de nada servirá todo eso, pues no podemos dar lo que no tenemos, y decepcionamos al mundo hambriento de Dios, que en algún momento viene a nosotros en busca de ayuda. También avergonzamos al Señor y damos lugar para que los hijos de las tinieblas y el mismo diablo se burlen de la incapacidad e ineficiencia de nosotros y de nuestros ministerios. Todo esto lo estoy leyendo en el libro El Sendero de la Verdad, y sigo leyendo. Hoy las iglesias podemos jactarnos de tener muchos recursos que la iglesia del primer siglo, es decir, la iglesia primitiva, no tenía. Así pues, ellos no tuvieron página de internet, ellos no tuvieron micrófonos, no tuvieron pantallas, no tuvieron luces, no tuvieron templos, no tuvieron la tecnología que nosotros tenemos, pero cuando se encontraban con algún necesitado de Dios,
ellos estaban listos y preparados espiritualmente para ayudarle. Recordemos aquel pasaje donde Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mis hermanos, esa palabra es para nosotros. Levantémonos y andémonos. Ya dejemos de estar durmiendo. Ya dejemos de estar como el zorro, abiertos de patas sin hacer nada, ni por un camino ni por el otro. Dejemos la mediocridad espiritual, mis hermanos, y levantémonos, así como Pedro dijo: levántate y anda. Levantémonos de ese letargo espiritual en el que hemos caído. Cuán importante, dice aquí, es estar con vigor espiritual. Uno nunca sabe cuándo alguien vendrá a nosotros a buscar ayuda espiritual. Pero independientemente de ello, y aunque uno sea laico o no tenga ningún ministerio, si ya ha recibido al Señor, es indispensable mantener una fe viva para con Dios. Este es el primer punto que nos muestra aquí el escritor en el libro El Sendero de la Verdad. Mi hermano, espero que a usted le haya impactado tanto como a mí. A mí me ha impactado tanto y me ha hecho despertar, porque sí, a veces creemos que todo lo que estamos haciendo está bien y para nada, nos falta muchísimo. Entonces es bien importante, como dijo Pedro en Hechos, en el libro de Hechos: levántate y anda. Entonces acabamos de ver todo lo que se refiere a la palabra, a no solo recibir la palabra y tener mucho conocimiento, sino ponerla en práctica en nuestra vida. Ahora vamos a ver otro medio de gracia. Son 3, ¿verdad? La palabra, la oración y el ayuno. Ya miramos que la palabra no solo hay que aprenderla, hay que practicarla. Vamos a ver qué dice con respecto a la oración. Dice: un ministerio carente de oración es un ministerio carente de poder espiritual, y la falta de poder afecta el testimonio de los creyentes. La falta de oración debilita nuestra pasión por Cristo y por las almas necesitadas de Dios. El amor apasionado por Cristo produce en el creyente una santa pasión semejante a la que Cristo tuvo para ir a la cruz para nuestra salvación. ¿Qué es lo que enciende la pasión del creyente? La oración, la palabra y la oración. Orar como oraron los creyentes en el día de Pentecostés, unidos en forma intensa y continua. Vayan y hagan discípulos. Es lo que el Señor les había dicho antes de partir en la Gran Comisión. Entonces ellos hicieron eso, fueron e hicieron discípulos. Pero no solo eso, en el día de reunión ellos no estaban cada quien por su lado, sino que estaban unánimes, juntos, en un solo sentir, orando en un solo clamor. Si dejamos esa pasión por orar juntos, empezamos a perder la vitalidad y la frescura espiritual. Lo que debería ser vital, un cuerpo vivo y ferviente en el amor del Señor, se convierte en un hermoso cadáver dentro de la iglesia. Pues creo que hay muchos cadáveres en las iglesias hoy día, ¿verdad? Dice: podemos tener la mayor organización, los mejores templos, la mejor doctrina y la más sana, la mejor eclesiología, pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, continuamos siendo cadáveres, sepulcros blanqueados, lindos y hermosos en la iglesia, pero para Dios estamos muertos, seguimos estando muertos. La oración es el recurso que nos mantiene en contacto con nuestro Dios, contribuye a nuestra nutrición espiritual y nos mantiene fuera del alcance del enemigo. A ver, mis hermanos, no nos vayamos a confundir aquí. El escritor dice que para el Señor no somos más que un sepulcro blanqueado, bonitos por fuera, yendo a la iglesia, teniendo bonitos ministerios de alabanza, de enseñanza, de servicio, de lo que sea, ¿verdad? Del ministerio que tenga usted.
Pero si nosotros dice que no estamos poniendo por obra la palabra y tenemos una vida de oración, dice que para Dios estamos muertos. A ver, medite un segundo, mi hermano. ¿Por qué dice que estamos muertos? A ver, medite. ¿Sabe por qué? Porque significa que aunque esté en la iglesia, si no tiene el poder del Espíritu Santo, realmente no ha sido convertido. Aunque se aprenda la palabra de memoria, aunque con sus labios ore a Dios, pero si usted no tiene el poder del Espíritu Santo, la palabra es inútil en su vida y la oración es vana. Por eso sí dice que siguen estando muertos. Pero si usted ya recibió al Señor, el mismo Espíritu que mora dentro de usted le va a pedir que ore a Dios. Y el mismo Espíritu que le pide que ore a Dios le va a impedir que usted desobedezca la palabra. Cuando usted la quiera desobedecer, el Espíritu le va a redarguir, le va a decir, le va a jalar la oreja y le va a decir que eso está mal y usted solito se va a enderezar, ¿verdad? Entonces, por esa razón dice aquí que hay muchos cadáveres en las iglesias, porque hay personas que realmente no han sido convertidas. Cuando ya una persona fue convertida, pues tiene ese deseo ferviente, aunque no sepa mucho, aunque le siga fallando a Dios, porque no todos se desarrollan de la misma forma. Así como un árbol tiene frutas frondosas y frutos más medianos y frutos más pequeñitos, y tiene aquellos que se secan y se caen y mueren. Así también la iglesia tiene frutos vitales, aquellos hermanos obedientes en la fe, entregados, una vida en santidad. Tiene los otros hermanos que están en el proceso, que ahí van poco a poquito, mientras sigan caminando todo está bien. Y tiene aquellos otros que apenas están iniciando, pero tiene aquellos que en algún momento se van a secar y caer, porque no tienen al Espíritu Santo. Están ahí, pero no tienen al Espíritu Santo. Entonces, así como el árbol tiene diversos frutos, la iglesia también. Pero para eso aquellos hermanos fuertes deben ayudar a los débiles para que no caigan, para que continúen avanzando y cada vez más rápido. Vamos a ir a la palabra y vamos a leer los últimos versículos, que son 27, 28 y 29. Después de que Jesús echó fuera aquel demonio, ¿verdad? Dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó, ¿verdad? Cuando él entró en casa, ya que pasó ese episodio, que levantó al muchacho y lo liberó, ¿verdad? Del demonio. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte ya en la intimidad con él, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habrá situaciones, mis hermanos, en que tendremos que proceder no solo a la oración, sino ir más allá, como el rey Josafat, que todo el pueblo oró, pero también ayunó. Y vamos a ir a leer otro texto. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la clave, mi hermano. Someteos. ¿Qué significa someteos? Que usted se somete a la palabra de Dios en obediencia. ¿De qué manera podría usted obedecer a Dios si usted no lo tiene frente a usted, diciéndole qué hacer? La única forma de que usted sepa qué es lo que Dios quiere es yendo a su palabra. Y si usted esa palabra la obedece, ya cumplió con lo primero. Someteos pues a Dios. Ya se sometió a Dios. Y entonces el diablo ya no tiene poder sobre usted. Pero si además de someterse a la palabra, usted lleva una vida de oración, ¿la oración para qué nos sirve? Para conectarnos con Dios. Entonces usted está siendo fiel a Dios, sometido a su palabra, pero además está conectado con Dios, está en comunión con Dios. Pues mire, usted ya dio otro paso más. Está siendo fiel a Dios y está en comunión con Dios, caminando con Él. ¿Qué es en comunión? Conectado, pegado a Él. Es decir, ya no va solo. Usted ya no va solo, ya va caminando con Dios. ¿Qué le puede hacer el demonio?
Si usted está sometido al dueño de todo, al que tiene por encima de Satanás control de él mismo. Entonces, mi hermano, ahí está la clave. Pero vamos a ver qué nos dice Pedro, porque esas son las dos citas que nos da aquí adicionales. Primera de Pedro 5:8. Y Primera de Pedro 5:8 dice: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en vuestros hermanos, en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que lo que a usted le pasa también me pasa a mí y le pasa a los demás hermanos. No piense que nada más a usted. Esas luchas todos las tenemos, pero la solución nos la está dando aquí la palabra de Dios. Y no solo eso, mire qué bendecidos somos, que tenemos una iglesia que nos cuida, que nos proporciona estos materiales para que nosotros podamos tener todavía, además de la palabra, por si no la hubiésemos entendido, tenemos aquí la explicación de la enseñanza de la escuela bíblica. ¿Qué más queremos, mis hermanos? Y termino el texto diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, que aunque nosotros padezcamos a veces, si nosotros estamos en obediencia a la palabra de Dios, estamos conectados en comunión con Dios a través de la oración, aunque padezcamos, el Señor vendrá a nuestra ayuda en el tiempo perfecto. Él vendrá. Si aún usted está orando y aún no ha venido, siga teniendo fe, siga confiando, porque el Señor sabe cuándo debe venir. Si no ha venido es porque todavía no es el tiempo. Él va a venir en su auxilio cuando sea el tiempo. Quizá le está dejando padecer un poco más. Entréguele usted ese padecimiento como ofrenda a Dios y siga confiando, siga teniendo fe y Él vendrá en su auxilio, porque el socorro, dice un salmo, viene de Dios, viene de lo alto. Y terminamos la clase con el último medio de gracia. El primero era la palabra, el segundo la oración y el tercero es el ayuno. Podemos ver, estoy ahora en el libro, podemos ver a un grupo de 9 discípulos mortificados y derrotados, que a su vez era el resultado de su carencia de oración y su ausencia de disciplina. El cristiano debe tener esa autodisciplina, ¿verdad? De orar. Entonces a los discípulos les había fallado eso. No obstante, la experiencia de los creyentes por generaciones con la práctica del ayuno como disciplina espiritual junto con la oración ha servido para alimentar la fe y el fervor espiritual. La oración es el medio que nos mantiene en contacto con Dios. Es la conexión espiritual con el Creador. El ayuno, en cambio, en sí no tiene ningún poder espiritual, pero nos ayuda a poner a Dios por encima de todo, por encima aún de la comida, y tomar ese tiempo que utilizaríamos en comer para tener comunión en oración con Dios. Para eso sirve el ayuno, para poner a Dios por encima aún de la comida, que es vital en nuestra vida, ¿verdad? Ambos recursos contribuyen a mantener una fe fresca y llena de poder. El descuido de alguno de ellos hará que traigamos decepción a la gente que nos rodea o que nos busca para que la ayudemos en sus necesidades espirituales. También quedaremos en ridículo delante de Satanás y traeremos vergüenza al nombre del Señor. Cualquier don que hayamos recibido no puede ser mantenido con fortaleza si nosotros descuidamos estos 3 medios de gracia, que es la palabra, la oración y el ayuno. La clase de problemas que confrontaron los discípulos no pueden ser manejados sin una vida de oración persistente y efectiva. Las peticiones esporádicas en emergencias no son suficientes. Es decir, cuando nosotros tenemos un problema y vamos a Dios y oramos por eso, eso no es la comunión con Dios. Eso es que acudimos a Él en una necesidad.
pero esa no es la comunión con Dios. La comunión con Dios es un hábito diario que nosotros tenemos, es un tiempo que apartamos exclusivamente para estar ese momento con Él. Quizá, mi hermano, muchas veces usted va a llegar a ese rinconcito que usted tiene dedicado para orar al Señor, para estar en comunión con Él. Quizá usted va a llegar ahí y no va a tener nada que decirle a Dios. Pero si usted le entrega ese tiempo a Dios, usted dígale: Señor, no tengo nada que decirte, pero estoy aquí. Abrázame. Estoy aquí, Señor, en tu presencia. Usted dígale lo que usted siente. Orar no significa ir a pedir o a dar gracias solamente. También orar es eso, sentarse a los pies de nuestro Padre, de estar ahí, con la dicha de estar ahí, el placer de estar junto al Creador. Esa es la comunión con Dios. No cuando vamos corriendo en el auto, saliendo: cuídame en el trabajo, cuídame en el camino. No. Esa no es la oración. Yo antes pensaba que esa era la oración. El rey Josafat me enseñó que no. Así que no, realmente quien me enseñó fue la bendita palabra de Dios mediante esa historia del rey Josafat. Pero quien realmente me enseñó fue el Espíritu Santo a través de la bendita palabra cuando yo fui y leí ese texto. Así que, mi hermano, espero que esa experiencia que yo le he compartido esta semana, que les he compartido en estas 3 clases, mi experiencia de lo que yo aprendí de la oración, que a usted también le sirva y lo ponga por obra. Entonces dice que la oración no es eso, no son repeticiones vanas, ni dice que son tampoco peticiones emergentes, no, cuando estamos en alguna necesidad. Dice, sino que la oración eficaz, dice que es la oración del justo, aquel que con justicia viene a los pies de Cristo por el solo placer de estar en esa comunión con el Padre Celestial. Y puede ir usted a Santiago 5:16 y aprender más sobre la oración. Entonces, mi hermano, eso nos dice el escritor, que la diferencia entre la oración para pedir algo o la oración que hacemos en el corre y corre y la oración que hacemos en un tiempo dedicado exclusivamente para el Señor, solamente para Él, llueve o truene, venga visita o no venga, ese tiempo es para el Señor, no es movible. Continúo ya para terminar. El diablo no le teme a los dones, ni a los cargos, ni a los poderes, ni a la experiencia tan larga que tengas como seguidor de Jesús, como pastor, como ministerio o como líder ministerial, ni como laico, pero sí le teme y tiembla ante la presencia de un creyente a los pies de Jesús. ¡Ay, mi hermano! Ay, no sabe lo que sentía leer esto. Fíjese bien, cuando Satanás tiembla ante la presencia de un creyente a los pies de Jesús, teniendo comunión con su Creador. Ahí sí tiembla Satanás. Jamás había leído es una frase así que de verdad me llegó. Dice, el mero conocimiento acerca de Jesús, así como las exitosas experiencias del pasado, no nos garantizan éxito ante el clamoroso grito de auxilio por parte de alguna persona que esté viviendo en tinieblas y requiera que nosotros le demos un poquito de luz. Entonces, como vieron, ser usted el pastor más elocuente, el evangelista, el predicador, el mejor cantante, nada de eso, ni los años de experiencia, nada de eso, dice que va a tener algún efecto tan eficaz como la comunión que usted tenga con su Creador. Esa comunión es la que hace temblar a Satanás y a ese hijo de Dios. El chamuco no lo toca, Entonces dice el uso de los medios de gracia, que son palabra, oración y ayuno. El uso de los medios de gracia dice que es indispensable para efectos de cultivar una hermosa relación con nuestro Dios y lograr el cumplimiento de una misión eficaz que el Señor nos dio antes de partir. No podemos dar lo que no tenemos. Solo la presencia real de Jesús en nuestra vida, como creyentes o como ministros del Señor, es lo que le podremos dar a las personas que aún andan en tinieblas. Puede garantizarnos un ministerio eficaz ante un mundo necesitado esa excelente comunión y relación con Dios. Solamente así
nuestros ministerios serán eficaces y solamente así como creyentes podremos ser esa luz que el Señor dice que somos para el mundo de tinieblas en el que vivimos. No olvidemos, mis hermanos, que aunque dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo, pero vivimos en un mundo de tinieblas. Vivimos en un mundo oscuro, donde casi todos los que están a nuestro alrededor están viviendo en tinieblas, aunque sean nuestros familiares y los amemos mucho, muchos de ellos están en tinieblas. Entonces, nosotros, ¿cómo podremos dar un poco de luz a esas vidas oscuras? ¿Y cómo podremos dar esa luz para que ellos vean el camino y salgan de esa oscuridad? Si nosotros andamos también en tinieblas, si nosotros también estamos ciegos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces aquí nos ha presentado el escritor los 3 medios de gracia para que Satanás no tenga ningún dominio ni control sobre nosotros. Estos medios de gracia son los que el Señor nos ha dado. Él se fue, pero nos dejó su palabra. Y al que Él ya redimió, además, le selló con el Santo Espíritu. Si usted ya tiene el Santo Espíritu de Dios, recurra al medio de gracia que es la palabra, al otro medio que es la oración y al otro medio que es el ayuno. Y entonces Satanás huirá. Que tenga un bonito día y sobre todo que termine la semana en bendición y en victoria. Esa victoria solo viene de allá arriba, de lo alto,